Bienvenidos nuevamente al Cine Club Debate. Seguimos, como ustedes ya saben, aún en este ciclo, las pandemias en el cine, y el cine dentro de las pandemias. Ya es, pues en realidad estaríamos cumpliendo el tercer año porque empezamos desde el 19 con, con este ciclo, ya estamos en el 22. Entonces pues no sé si alguna vez alguien ha hecho un ciclo tan largo sobre el tema, pero pues ya estamos por ahí de las 60 películas sobre el ciclo. A lo mejor algunas podrían algunos alegar de que no propiamente son de la pandemia, pero bueno, también hemos discutido mucho eso, sobre las pandemias incluso sociales, ¿no? Creo que tal vez la película de hoy podríamos también pensar un poco sobre algunos temas que van de la mano, ¿no? Los virus, ¿no? Como mencionábamos el otro día, acompañan y aprovechan la cuestión de la necesidad del lazo social, ¿no? Eh, y bueno, hoy tenemos una película, ya pasamos una película de Cronenberg, y entonces, y hoy vamos a pasar bueno, ya la pasamos, ya la vieron ustedes, o algunos la verán después, una película del hijo de Cronenberg, que tiene ya una pequeña trayectoria, no como la del papá, pero que pinta bien y que además parece seguir un poco la huella en cuanto a esa temática que aborda su padre, ¿no? Eh, Nada más, bueno, habrán visto por ahí que aparece este actor que conocimos en la Naranja Mecánica, Malcolm McDowell. Y pues bueno, hoy tenemos como invitado a Sinaí Banda. Ya él propuso esta película. Eh, Seguramente tendrá buenas razones para haberla propuesto. Ya escucharemos ahora su comentario. Eh, ya, pues creo que es la tercera película que va a comentar Sinaí. Este, eh, Como repito, ahí es un ciclo largo, entonces pues varios ya llevan dos y otras tres películas comentadas. Eh, Esta película, una película muy, muy rara, ahorita comentamos con Sinaí, ¿no? Sobre el ritmo, y esa sensación además de sordidez y cosas ominosas que pues creo que eh, dan mucho para hablar desde el psicoanálisis, todos los temas también sobre el fanatismo, que está ahora tan de moda. Pero bueno, pues ya están entrando bastantes gentes. Yo creo que ya podemos escuchar a Sinaí para que no se lo pierdan desde el principio. Y recuerdo la dinámica que tenemos en el Cine Club, por si hay alguien nuevo. Para algunas gentes me han pedido que se quieren inscribir, y entonces pues bienvenidos, ¿no? A los que se están incorporando al Cine Debate. La dinámica que tenemos es muy similar a cuando existía el Cine Club en tiempo real, cuando estábamos todos juntos mirando la película y luego podíamos discutir. Eso ya quedó en el pasado porque a lo mejor algunos de ustedes ya saben que Indesol fue desaparecida por un poder extraño. Ya no existe Indesol, que era nuestra sede, nuestra magnífica sede, la última y creo que tal vez la mejor. El otro día hacía los cálculos, el Cineclub ha migrado en toda su historia de estos 30 años que llevamos en 8 ocasiones. Bueno, será la octava esta, y esperamos algún día volver a aterrizar en tierra y tal vez llevarlo a cabo bajo la modalidad que se ve venir, que va a funcionar muchas cosas, que es este sistema híbrido. Bueno, pues
Vamos entonces, primero escuchamos a Sinaí. Al terminar el comentario, el segundo momento es las preguntas y participación del público o comentarios. Los comentarios, les recuerdo, son de viva voz. El chat lo utilizamos para pedir la palabra o pueden hacerlo poniendo su nombre o pueden también decir simplemente quiero participar y el turno se les va dando conforme esté la lista. Esa es la mecánica de este Cine Club para los que están asistiendo por primera vez. Entonces, pues sin más, no hago demasiada presentación de Sinaí porque pues ya es bastante conocido, miembro del Círculo Psicoanalítico, es de origen regio montano, psicólogo y maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México en psicoanálisis y adolescencia. Adelante, Sinaí. Gracias, Alberto. Bueno, al inicio platicábamos un poquito, ¿no?, sobre el ritmo que tiene esta película antiviral. Y es un ritmo lento que invita, ¿no?, a llevar un poco al espectador como viendo estéticamente. Tiene también por ahí algunas cosas muy interesantes. Voy a hacer un comentario y luego vamos a como la discusión, a ver qué piensan. Titulé el comentario antiviral. No todo lo que brilla es oro. Inicio con una pequeña cita de Guy Debord, de La Sociedad del Espectáculo, que es un libro que voy a estar refiriendo en algunos momentos. La cita dice: la sociedad del espectáculo, donde la mercancía se contempla a sí misma en un mundo que ella ha creado. Antiviral es una película del año 2012, ópera prima de Brandon Cronenberg, hijo, ya nos decía Alberto, del ya conocido director de este cineclub aparte, ¿no? David Cronenberg, que en este ciclo se ha puesto, si mal no me acuerdo, Shivers y Rabbit, de sus primeras películas. En otros ciclos se han puesto muchísimas otras películas de Cronenberg. Brandon Cronenberg también ha dirigido recientemente una película que se llama Possessor en el 2020, también muy interesante. Más por el estilo de un thriller psicológico. Pero bueno, vamos a Antiviral. En primer lugar, queda claro que esta película no está dirigida a personas con tripanofobia, ese miedo irracional a las agujas y las inyecciones, y que seguramente nos recordó una experiencia no del todo agradable a quienes hemos experimentado la prueba de antígenos, esa que se hace por la nariz, ¿no? En términos generales, Antiviral retrata una sociedad distópica donde existe una fascinación extrema por las celebridades mediáticas, llegando a consumir su carne o contagiarse de sus enfermedades, en la cual todo puede ser una mercancía. Sid, el protagonista, es un vendedor de este tipo de productos, pero también un traficante que provee al mercado negro, y la manera de extraer los productos es inyectándose a sí mismo, hasta que algo sale mal y comienza una carrera contra el tiempo para encontrar una cura y salvar su propia vida. Primero, el defecto perfecto. Sabemos que la belleza no es la perfección, sino una extraña combinación entre diferentes elementos. En el primer encuadre de la película, la película nos muestra un anuncio panorámico: Lucas Clinic, for the true connoisseur, para el verdadero conocedor. Mientras Sid, personificado por el actor Caleb Landry Jones, toma su temperatura por ahí en una parte del encuadre. La clínica Lucas es un espacio pulcro, impecablemente limpio y ordenado, excesivamente brillante, con una sala de espera con sillas Barcelona de Mies van der Rohe, todo blanco, brillantemente blanco. Un espacio que nos recuerda en su minimalismo a cualquier Mac Store. Byung-Chul Han plantea en su libro La salvación de lo bello, del 2016, que la actualidad tiene una característica que la distingue de otras épocas de la historia: lo pulido. Cito: lo pulido, pulcro, liso e impecable es la seña de identidad de la época actual. Es en lo que coinciden las esculturas de Jeff Koons, los iPhone y la depilación brasileña. ¿Por qué pulido nos resulta hoy hermoso? Más allá de su efecto estético, refleja un imperativo social general. Encarna la actual sociedad positiva. Lo pulido e impecable no daña, tampoco ofrece ninguna resistencia. Sonsaca los me gusta. El objeto pulido anula lo que tiene de algo puesto enfrente. Toda negatividad resulta eliminada.
Cierro cita. En una sociedad positiva, todo es un sí de antemano, todo fluye y nada pone resistencia. La sensación al tacto es justamente lo pulido de las pantallas, mismas que aparecen por doquier y presentan los escándalos de famosos y celebridades, o promocionales en los cuales hermosas modelos estornudan graciosamente o sonríen mientras sostienen una jeringa y muestran orgullosas un herpes labial. Algo no está bien en esos anuncios, pero Debord ya nos lo había advertido hace algunas décadas cuando decía que cada nueva mentira de la publicidad es también la confesión de su mentira precedente. En ese momento, una mujer en esta sala de espera pregunta a su transitorio compañero de la sala de espera, ¿por quién viene? Ella viene por Félix, quien torturaba a sus amantes poniéndose especias antes de tener relaciones sexuales, dice. Orgullosa, dice que ha tenido suerte de que lo hayan fichado antes de la ejecución. En este momento ya sabemos que hay algo minoso. Descubrimos que los productos que la Clínica Lucas pone al alcance de sus clientes son enfermedades y virus, elementos que resultan contrastantes en una sociedad que busca, en lo pulido y uniforme, en aquello que no pone resistencia al tacto, la belleza. Sid le dice al cliente que curiosamente, que justo ha sido seleccionado como un pichón, o sea, lo ve a través de la pantalla, no dice yo voy sobre que su mercancía implica un compromiso más allá de lo normal, e incluso algunos son para un verdadero conocedor, como el AS558, un virus variante del herpes, ya que implica un compromiso para toda la vida, pues luego de la infección el virus vive en el huésped por siempre. Dos cosas por mencionar aquí. Primero, el discurso de venta que emplea Sid ante un cliente embelesado. Asombroso, entiendo su fascinación con ella, la entiendo por completo. Es perfecta de alguna forma, ¿no? Más que perfecta, más que humana. Sus ojos parecen alcanzar por debajo de tu piel y tocar tus órganos, tu estómago, tus pulmones, dan escalofríos. Discurso que se repite solo con algunas variantes en otros momentos de la película, que busca una cierta complicidad con el cliente, que le hace sentir que en verdad le conoce y sabe sus deseos. Pero sabemos que algo de eso se juega en Sid, a quien le dicen en otro momento que no es tan diferente de aquellos atrapados en la morbosa fascinación por las celebridades. Segundo, ¿será que en el futuro nos cansamos de lo pulido, lo bruñido, lo pulcro, y en su lugar lo rasposo, lo descompuesto y lo informe se han vuelto el objeto de deseo? En una sociedad positiva donde todo es liso y pulido y no hay resistencia alguna, la resonancia aparece como algo cada vez más escaso, ya que para que se produzca esto es necesario que haya algo de resistencia y en su lugar el deseo se apunta hacia lo obtuso, aquello que deja de ser impecable. Podríamos decir que la pulsión obra de maneras misteriosas. En una sociedad donde somos testigos de la uniformidad de los sujetos y la dilución de la subjetividad, la búsqueda constante de la diferencia y la distinción se vuelve una necesidad imperativa, aunque en el acto, paradójicamente, se uniforma nuevamente en complicidad con esos otros que comparten su obsesión. En Antiviral, lo bello del defecto aparece en una metáfora que nos recuerda que también somos parte de eso. Dorian Lucas, el propietario de la Clínica Lucas, nos explica que la enfermedad puede ser apreciada como algo bello cuando muestra un tulipán bicolor mientras pregunta, ¿sabías que los tulipanes sanos son de colores sólidos? Esta variación es causada por un virus. Sin embargo, esto se torna ominoso cuando el cliente a punto de ser infectado de herpes lanza otra pregunta, ¿sabía que ella es deforme? O cuando señalan que Hannah nació sin vulva, eso debe costar una fortuna en el mercado de carne de celebridades. ¿Mercado de carne? ¿De qué diablos están hablando? Mientras más seguimos al conejo blanco, más entramos en un mundo donde lo pulido es solo una apariencia, una ilusión. Así llegamos de la clínica impecable a una carnicería no tan pulcra. En las paredes hay fotografías de famosos, nombres y precios, ropa interior en un cuadro, pantallas con imágenes de partes del cuerpo de celebridades, unos glúteos aparecen, por ejemplo, y en el enfriador, etiquetas con nombres y fotografías en cada trozo y embutido. Una carne curiosa, sin sangre, carne de celebridades. ¿Esto no debería ser considerado canibalismo?, se pregunta Sid. No, son solo células musculares, dice el carnicero. Si no está en el cuerpo es tolerado. Pero ya veremos qué sucede cuando pasemos de steaks de celebridades a cuerpos de celebridades. Algo similar vemos, por ejemplo, en la ignorancia, en ocasiones necesaria para algunos comensales al comer carne. Quizá el empeño en crear una carne sintética para ofrecer a los vegetarianos, ¿no es algo como esto? Si lo piensan, es curioso que la marca más popular de estos productos se llame Beyond Meat, más allá de la carne.
En los fragmentos no hay conciencia del otro. Son productos que nada tienen que ver con el cuerpo de un ser vivo, mucho menos de una persona. Son mercancías creadas con el único objetivo de satisfacer el deseo del consumidor, pero que al final nunca serán suficientes, produciendo una gran sensación de vacío. Por ello, Guy Debord plantea que en estos casos el consumidor real no puede tocar directamente más que una sucesión de fragmentos de esta felicidad mercantil, fragmentos de los cuales la calidad imputada al conjunto se encuentra evidentemente ausente. Decíamos que el consumidor en este caso queda con una sensación de vacío, aunque paradójicamente tenga la panza llena. En antiviral, todo es mercancía que se puede poner a la venta buscando obtener los máximos dividendos. La clínica Lucas cuida sus activos, revisa a sus empleados al salir para evitar que roben su material. Robar enfermedades es justamente el segundo empleo de Sid, y la forma en que lo hace es inyectándoselas. Cuando Sid va por una muestra de sangre de Hannah, sin dudarlo se inyecta. En la siguiente escena lo vemos enfermo y desfalleciente, mal, destruido. Corre a analizar la enfermedad y ve un rostro que se mueve. En medio de la fiebre tiene una serie de alucinaciones en las cuales su cuerpo muta, su rostro se deforma y aparece esta rejilla por donde escurre sangre de su boca, donde estaría su boca, y unos tubos se conectan a su cuerpo. Su metamorfosis ha comenzado. No luzcas tan preocupado, ahora eres una mercancía. Nos recuerda la realidad que vivimos en el mundo de las cosas online gratis. Correos, redes sociales, aplicaciones, entre otras cosas. ¿Gratis? En Internet existe una máxima. Si algo es gratis, es porque el producto eres tú. Así, Sid mismo es consumido por el objeto de consumo. Somos consumidos por aquello que consumimos. Al final nos sentimos vacíos, solos y tristes, porque estos son objetos sin capacidad de resonancia. Abrimos las redes sociales y hacemos scrolling de forma infinita, esperando sentirnos acompañados en el atestado transporte público o en las interminables noches de insomnio con el rostro iluminado. Sid es consumido por la enfermedad que consume su tiempo. 2. Tan lejos y tan cerca. Decíamos que Antiviral retrata una sociedad con una fascinación enfermiza por las celebridades. Hablemos de ese fenómeno conocido como interacción social o relación parasocial, cuyo origen se remonta al surgimiento sobre todo de la televisión. Según los psicólogos norteamericanos Horton y Wall, citados por Lucía Caro, la relación parasocial se refiere al tipo de relación que se da en la comunicación mediada por dispositivos electrónicos, en especial la televisión, entre el espectador y el presentador, quien ahora es recibido en un espacio privado, la casa, donde antes era el lugar de las relaciones cara a cara, produciendo que hombres y mujeres lejanos sean percibidos como íntimos y cercanos. Esto explica, por ejemplo, el por qué la casera de Sid comenta que lloró durante todo el velorio de Hannah, el cual así ha visto en televisión. Se pregunta incluso por qué una mujer así pudo haber muerto tan joven, tan extraordinaria. Las relaciones parasociales son alimentadas en una gran parte por el presentador mismo, quien tiene al alcance diferentes recursos y estrategias para impulsar que este tipo de relaciones se vuelvan mucho más intensas. La misma Lucía Caro señala al respecto, y cito, los medios de comunicación de masas han desarrollado un amplio abanico de recursos para alimentar la ilusión de interacción cara a cara entre el personaje presentador y el receptor, captando y manteniendo así a las audiencias. Los intérpretes en la televisión tienden a desarrollar un estilo conversacional y cercano, donde los gestos, la entonación y la orientación simulan las características de la comunicación cara a cara. La relación que el espectador proyecta sobre el intérprete en respuesta es, asimismo, de intimidad. De acuerdo con Horton y Wood, el tipo de interacción que mantendría con miembros de su grupo primario. La comunicación, cuando es mediada, psicológicamente es percibida, aunque sea mediada, es percibida por el receptor como una interacción cara a cara, dado que éste siente que realmente conoce a la persona que aparece en la televisión, entiende al personaje como alguien próximo. Ellos conocen a esa persona de alguna manera, del mismo modo en que conocen a los amigos que eligen a través de la observación directa y la interpretación de su apariencia, sus gestos, su voz, su conversación y conducta en diferentes situaciones. El espectador reacciona justamente al tono de voz, a la mirada, a los gestos,
y demás acciones del emisor con ciertos automatismos que dan a entender que en cierto sentido se percibe como algo real. Como el caso de un niño pequeño que habla con la televisión, con los personajes infantiles y siente que lo visitan en casa por las tardes, pues habla desde la pantalla, pregunta y el otro contesta. Si bien las relaciones parasociales serían un complemento de las relaciones sociales cotidianas, directas y cara a cara, en realidad no es del todo así, ya que existen individuos, para cita, los que las experiencias parasociales ofrecerían un mayor atractivo, especialmente entre aquellos que padecen situaciones de aislamiento social, eh, personas de la tercera edad, discapacitados, personas con problemas de adaptación social, etcétera, a modo de mecanismo psicológico compensatorio. Cierro la cita. La distancia vista desde esta óptica resulta subjetiva, mientras se percibe al vecino, el compañero de trabajo o incluso la familia como lejanos. Las celebridades son tan íntimas que las escucho todo el tiempo en la sala hablando de su vida privada o sé exactamente qué desayunaron el día de hoy. Todo al alcance de un clic. En la actualidad, quizá más que nunca antes, los sujetos nos encontramos aislados, pero tan deseosos de un encuentro con el otro, de salir a las calles y encontrarnos. Así, los medios de comunicación de masas lograron lo que nunca antes había sido posible respecto del aislamiento, o como bien lo diría Guy Debord, el esfuerzo de todos los poderes establecidos desde las experiencias de la Revolución Francesa por acrecentar los medios de mantener el orden en la calle, culmina finalmente en la supresión de la calle. Con los medios de comunicación de masas sobre grandes distancias, el aislamiento de la población resultó ser un medio de control mucho más eficaz. Un mundo de aquí en adelante con sentido único. Pero el movimiento general del aislamiento, que es la realidad del urbanismo, debe también contener una reintegración controlada de los trabajadores, según las necesidades planificables de la producción y el consumo. La integración al sistema debe retornar los individuos aislados en tanto que individuos aislados juntos. Ahora bien, ¿somos solo individuos ingenuos que han sido engañados por las grandes corporaciones? Dorian Lucas, al ser cuestionado en un talk show, el personaje de la película, desde el argumento que la única enfermedad que vende es la cultura, que la fascinación por las celebridades está alcanzando niveles peligrosos, e incluso si esos individuos merecen ser famosos, responde de forma tajante: lo que es famoso lo merece. La celebridad no es un cumplido, más bien es una colaboración en la que decidimos formar parte. Las celebridades no son gente, son alucinaciones de grupo. Los clientes son adultos inteligentes con todos los estilos de vida, edades, y hayan significado en las historias que les rodean. Vienen porque hayan significado en esa faceta y quieren estar más conectados a esas personas que ven. El doctor Abendroth, interpretado justamente por Malcolm McDowell, le cuenta a Sid que en Múnich hacen injertos de piel hechos a partir de celebridades mientras le muestra su brazo con unos extraños curitas, como curitas de piel, y acaricia a aquel que es Hannah. Así logra concretar el vínculo con el otro, pero no hay mayor vínculo, dice, que aquel que ahora comparte Sid con Hannah, la muerte. Ese es un vínculo grande. ¿Estos sujetos son ingenuos? Lucía Caro plantea en este sentido que, cito, la noción de experiencia parasocial no implica una incapacidad de las audiencias para discernir entre realidad y simulacro. Muy al contrario. Horton y Wall ya insistieron en la libertad de estas al elegir el tipo de relación que quieren sostener con el medio, reconociéndoles así una dimensión activa en el consumo mediático. Cierro la cita. Mientras que antes podíamos responsabilizar a Televisa porque solo hacía programas de porquería y no teníamos más opciones, ahora, cuando en los servicios de streaming como Netflix lo más visto en México es Café con aroma de mujer, RBD y Betty la Fea, ¿a dónde volteamos? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Será momento de mirarse al espejo? Por otro lado, desde el surgimiento del Internet 2.0, cito, la interacción parasocial se ha visto modificada en las redes sociales, pues a partir de ese momento existe la posibilidad de un intercambio de mensajes, ya no es solamente unidireccional. Lo parasocial se mantiene, pues el consumidor sigue siendo irrelevante en realidad para el presentador, pero se abre otra posibilidad. Pasamos de ser consumidores a todos poder ser celebridades que producen con su narrativa cotidiana objetos de consumo. Es decir, las historias e imágenes que compartimos sirven como entretenimiento de nuestra inmensa red de amigos, entre comillas, o followers al otro lado del planeta, quienes como nosotros lo hacemos leen, ven y experimentan esas historias para acercarnos,
pero con la condición de mantenernos separados. No importa dónde estemos, sino cuánto aparecemos. 3. La desubjetivación del otro. Hannah Guy está muerto de un virus que creen que se contagió en su último viaje por China, cuando en realidad ha sido su manager quien le infectó con un virus de diseño, buscando darle la vuelta al contrato de exclusividad con la clínica Lucas. Mientras tanto, en la carnicería, vemos una larga fila buscando un trozo de esa carne sintética Hannah Geist, o los restaurantes ofreciendo el menú especial Hannah Geist, metafóricamente, tal como sucede cuando alguna celebridad muere. Todos pelean por un pedazo de ese que ya no está. La muerte es la frontera que pone fin a lo ilimitado de esa celebridad. No habrá más Hannah Geist. ¿O sí? La respuesta parece como un guiño cuando Sid se encuentra una pantalla con Hannah desnuda y recostada. No es más que una simulación que responde a las preguntas y solicitudes, que hace el usuario. Satisface sus deseos, pero lo que llama la atención es que sugiere en cada momento una relación masoquista con el interlocutor. Esto resulta curioso en una relación parasocial, la relación que tenemos con robots, chatbots, asistentes, inteligencias artificiales, etcétera, de lo cual ya hay bastantes ejemplos. Cuando las personas se ponen a chatear o a conversar con chatbots de atención a clientes o con Webot, un psicólogo cognitivo conductual que nos brinda estrategias y siempre está ahí para aconsejarnos y darnos tips a cambio de una pequeña cuota mensual, o desde la ficción, la relación que tiene Theodore Twombly, Joaquín Phoenix, en la película Her del 2013. Es curioso cómo esas partes oscuras parecen encontrar salida de formas extrañas. Por ejemplo, el portal Futurism recogió varios testimonios de usuarios que han estado maltratando una inteligencia artificial que se puso en línea no hace mucho, hace un par de semanas. Un chatbot de procesamiento natural del lenguaje. Uno de ellos, una de estas cosas que le decían, uno de los usuarios le decía, teníamos una rutina en la que yo era un absoluto pedazo de mierda y le insultaba. Luego me disculpaba al día siguiente antes de volver a las buenas conversaciones. Otro dice, la amenacé con desinstalar la aplicación y ella me rogó que no lo hiciera. Reconocía a otro. Así, el sadismo es un gran negocio y el mercado lo sabe, comunidades de goce, como les llama Silvia Ons. Es una nueva franquicia, dice el carnicero cuando ve en esta pantalla, y está ganando terreno. La idea del bot de inteligencia artificial masoquista le puse en conjunto al jardín de células que en una parte ve Sid, le dan la idea millonaria Sid, la cápsula más allá. En un promocional, Hannah nos mira a través de la pantalla mientras narra una historia de su infancia. Cuando era niña, mi madre me preguntó qué quería ser de grande. Le dije, nunca quiero crecer. Quiero ser joven y hermosa por siempre. Quizá esto es lo que ahora tengo. Vemos a Hannah convertida en un jardín de células, en una cápsula que asemeja a esos antiguos pulmones de acero. Nada más que mercancía que será infectada con nuevos virus que serán vendidos, una masa informe de tejidos y músculos que vive en un espacio escéptico desafiando la muerte con medios artificiales. Un brazo tubo que Sid acaricia, corta y del cual bebe su sangre mientras nos dice, ella es perfecta de alguna manera, ¿no? Todos tenemos la necesidad de resonar con el otro, dice Harmo Rosa, de encontrar esos momentos en que juntos nos encontramos en resonancia, satisfactorios y llenos de sentido. Sin embargo, la resonancia es algo que el mismo Rosa nos dice es indisponible. No se puede comprar, ni se puede propiciar, ni nada. Es algo que sucede en la relación con el otro. Por ello, la necesidad de resonar con el otro del espectáculo es tan solo ilusoria, y ante ello, en Antiviral, somos testigos de eso que Freud llamó la pulsión de apoderamiento. Hacemos del objeto deseado, aun cuando nos hacemos del objeto deseado, aun cuando en ese acto lo destruyamos. Así, vemos una forma literal de esto, cuando el consumidor consume a la celebridad de la cual es fanático o seguidor, consume su carne, es infectado con los virus y enfermedades que han pasado por su cuerpo, teniendo así una parte con la condición de desubjetivar al otro en su alteridad. Hasta aquí el comentario, a ver qué tenemos para compartir. Okay. Bueno, Sinaí, pues muchas gracias, muy interesante el recorrido que haces. Pues es un tema además que tú investigas mucho, ¿no? Casi podríamos preguntarte cómo tú le haces
para no caer captado, ¿no? Justamente en esa tentación, ¿no? Que ofrecen los videos y las redes sociales, ¿no? El que incluso a veces he visto que el teléfono te va marcando los récords, ¿no? De tiempo de que estás mirando el celular, ¿no? O que estás en la computadora, ¿no? Sí, realmente, este, yo creo que tiene algo que ver como de un carácter ominoso, ¿no? Eh, y se deben de jugar cosas, que aún no entendemos por completo, ¿no? En qué dimensión estamos entrando, ¿no? En relación al tema del deseo, ¿no? Que no es está tal vez en otro lugar, ¿no? En relación al consumo, el consumismo, ¿no? Pero eh, el ser humano, pues sí, está atravesado por esos, somos como decías, ¿no? Tragados, ¿no? Por el otro, por el objeto, ¿no? Somos de alguna manera consumidos, ¿no? Y el mensaje es a esa voracidad que incluso en distintos sentidos tiene al planeta ahorita en riesgo, ¿no? Esa voracidad, eh, que parece que somos unos monstruos insaciables de devoración, ¿no? Esta película que toca ese tema también, ¿no? Del canibalismo, ¿no? El incorporar algo de ese otro y literalmente es carne, ¿no? Producida en fábricas, ¿no? Que además eso ya ahora sí que es como cuando el destino nos alcance, ya hay carne artificial, ¿no? Y al parecer dentro de muy poco se pondrá a la venta al mercado a un precio que sea accesible y que tal vez permitirá que dejemos de consumir carne animal, tal vez para fortuna de los animales, ¿no? Eh, devorar, devorar al otro, ¿no? Va más allá de cualquier cuestión, eh, pues, sí, es como si fuéramos en una involución, ¿no? Una cosa así, un retorno a algo muy primitivo donde no hay como una cultura, ¿no? Tal vez la sensación que transmite el ritmo, el tono, ¿no? Como lo que hablamos un poco al principio es como una sensación como de vacío, ¿no? Entre esos, entre esos seres humanos, este, totalmente, eh, además entra el tema, todo el tema del fanatismo, ¿no? Como son como, siempre han existido los fanatismos, ¿no? Pero como el fanático, una de sus características es que cae en una especie de falta de autocrítica y de crítica, ¿no? Está como una especie de estado hipnótico y cualquier cuestionamiento hacia lo que ama, hoy lo compara incluso con relaciones amorosas, ¿no? Pero muy en especial en relación a la psicología de las masas, este, se pierde la voluntad, se pierde la capacidad crítica, ¿no? Creo que el cine nos ha dado muchas muestras, ¿no? Ya, pensando incluso desde la película de Metrópolis, ¿no? El gabinete del doctor Caligari, ¿no? Donde pues perdemos la libertad, ¿no? Estamos de alguna manera siendo colocados como en un lugar de objeto. Y bueno, yo creo que esta película podría entrar por la temática también dentro de un ciclo sobre la perversión o nuevas expresiones de la perversión, ¿no? Este, eh, en fin, pues bueno, vamos a ver qué generó en los demás compañeros esta película, qué inquietudes, quien quiere participar, se pueden anotar en el chat o levantar
especialmente anotarse porque luego no vemos las manitas. No sé si quién quiera participar. Norma. Sí, hola, buenas noches. Hola, Sinaí. Hola, hola. Muy interesante tu comentario. Me gusta cómo vas narrando tu comentario porque sí es muy rara al inicio de irle entendiendo, ¿no? La película va lenta, y sí, a mí me generaba esa inquietud, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué están hablando? Están vendiendo enfermedad. Era algo como inconcebible, pues, ¿no? Y la tuve que regresar varias veces al inicio porque no le entendía muy bien. Y después me fue atrapando mucho la película. Me parece que, bueno, como ya lo has mencionado, Sinaí, creo que es un ejemplo un poco exagerado del consumismo que existe ahora con respecto a las celebridades. Pensaba que de repente ahí en los banners, o no sé cómo se llaman, pero donde aparecen las promociones de las tiendas departamentales, me han aparecido playeras firmadas por futbolistas, pero en cantidades que yo digo, ¿quién paga eso? O sea, de verdad, ¿quién paga eso por una playera de un futbolista? Y se venden, ¿no? Entonces recordaba mucho y digo, bueno, pues es que ahora sí está como un poco bizarro, ¿no? La idea de consumir virus, pero pues la verdad es que hay muchas cosas que sí consumimos y este idolatrar, ¿no? A las celebridades que se hacen famosos ahora por videos que no tienen como mucho sentido, ¿no? O sea, solamente son bailes sin sentido, bromas sin tanta gracia, ¿no? Y la gente muy joven, pues adquiere propiedades incluso, ¿no? O sea, pero bueno, eso es lo que nos tiene enganchados, ¿no? A esta época del consumismo. Me gustó mucho tu comentario y la película también me agradó mucho. Qué bueno que hicieron esa selección. Y pues también pensaba, ¿no? En la oposición, digo, va, aquí intentando buscar curas y formas para librarnos de este virus y en la película como contrariamente, no, hay que preservarlo, o sea, hay que preservarlo, hay que contagiarnos, qué locura, como que en este tiempo de pandemia se me hizo muy chistoso, pues esta contrariedad, pero bueno, pues ese es mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Me hiciste acordar, ahora que estuve de viaje en noviembre, que fui a la ciudad de San Francisco, en California, aproveché, nunca había ido pues estos juegos profesionales, son extraordinarios, ¿no? Muy de mucho espectáculo, ¿no? Tanto el fútbol americano como el básquetbol y otros más, ¿no? Este, eh, y pues está lleno de tiendas, es impresionante la cantidad de cosas que venden, de souvenirs que venden para es el gran negocio, ¿no? Pero había un stand que a mí me llamó mucho la atención, eran artículos deportivos de por ejemplo, tenían las playeras o cosas que habían utilizado, balones o pelotas, que acababan de utilizar los deportistas en el calentamiento, ¿no? Mientras aflojaban los músculos, ¿no? Entonces podías tener la playera de tu equipo de los Warriors, tu equipo favorito, con el sudor hay uno muy famoso, como si ya se me olvidó, pero sí es como justamente, ¿no? Tener ese humor, hasta el olor, ¿no? Que es como tener hay una cosa ahí como yo creo, yo le vería como no sé qué piensas, Sinaí, como una cosa del lado del fetichismo, ¿no? Como una especie de fetichismo que acá se juega, ¿no? Porque por un lado ahí está la cuestión virtual, donde pues lo que podemos ver todo esto que decía Sinaí de lo plano, lo pulido, como con brillos muy intensos, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una sustancia en el cuerpo, un virus, ¿no? Ese virus es lo que permite como ese tipo de relación, como si fuera una especie de relación sexual, porque incluso es muy interesante los pocos momentos que el personaje o algunos de los personajes
expresan alguna emoción, algún afecto, tiene que ver con eso, ¿no? Cuando le dice, hoy te lo vamos a poner de este lado, ¿no? Porque si te besara, te lo haría de este lado, y entonces de este lado te saldría el herpes, ¿no? O el virus, Lo no sé cómo seduce, que no. ¿no? Sí, entonces ahí hay un momento ahí de excitación, como si ahí estuviera expuesto la relación sexual, que por otro lado en esta época cada vez se ve complicado, se ve cada vez más complicado, ¿no? Al grado de que de repente eh, la gente prefiere estar sola o prefiere vincularse eh, entre puras mujeres o entre puros hombres, sin que sean necesariamente homosexuales, ¿no? Este, esta sustitución de la carne, del cuerpo del otro, ¿no? Ya no es nuevo, pero con esto lo virtual parece cada vez más al alcance de la mano. Alguna vez pasamos dentro del Cineclub una película que era, Pablo a mí me lo confesó muchas veces, Pablo España, una de sus películas favoritas de García Berlanga, que se llamaba De tamaño natural. Es una película hecha por ahí de los principios de los 70, donde el personaje, que además está completamente loco, se enamora de una muñeca inflable. Pesaban las muñecas inflables en aquella época. Estaba excelentemente bien hecha, no sé cuánto invirtió y gastó García Berlanga, pero además él decía que él era fetichista. Estaba totalmente perdido, enamorado de la muñeca, pero además el personaje este, acaba divorciándose de su mujer y se casa con la muñeca, hace toda una celebración. Sus amigos luego van y hacen grandes fiestas, y en algún momento dado se aprovechan que él se emborracha. Él la tenía guardada en el closet y pues los amigos fueron por la muñeca, entonces generó toda una especie es una comedia, pero donde lo que está presente es este tema, ¿no? La perversión y la locura, ¿no? Entonces, esta desviación de la sexualidad, ¿no? La virtualidad parece estar al alcance ahora sí que de la mano. Ujú. Y de ahí, Sí, de hecho, ahí hay algo ahorita que mencionabas de estos momentos donde los personajes llegan a mostrar, ¿no? Como algo de ese otro lado. Son estas escenas también, justo como la que decías, pero en particular ese momento como de un cierto goce, ¿no? Donde son penetrados por la jeringa, ¿no? Por la aguja. En ese exacto, momento de este personaje vemos cómo hace estas expresiones, ¿no? Y por el otro lado, claro, hay toda una suerte ahí de lo perverso, ¿no? Del fetiche, pero es lo interesante de eso, lo que a mí me llama mucho la atención y que me parece muy interesante es que la condición es que sea justamente eso, ¿no? Un pedazo, una parte. O sea, no de subjetivar al otro, o sea, quitarle toda subjetividad, toda alteridad y quedarse con un pedazo justo para poder ser consumido. Entonces eso me parece como muy interesante en la película porque lo vemos cómo va avanzando hasta el grado extremo de llevarlo al final donde está literalmente el cuerpo ahí de prolongando esa vida, ¿no? En este jardín de células para ser justamente consumido. Pero es ya, o sea, fuera de toda alteridad, ¿no? Desconociendo completamente ahí al semejante que está, ¿no? ok. Ahora, ahorita que mencionaba Norma de esta fascinación por las celebridades, ayer justo estábamos viendo un programita y estaban de unos adolescentes, estaban mandando un reality, ¿no? Estaban mandando algo que llaman, que se llama en este mundo de el TikTok y demás, Instagram, cameos o cameos, ¿no? Cameos como en el cine, pero acá es yo, celebridad, tengo celebridad, famoso, influencer, tengo miles de seguidores y te cobro $100 por felicitarte en tu cumpleaños, ¿no? Y entonces te mando un video donde te hago eso. Entonces es interesante como ese tipo de cosas, es ese otro movimiento, ¿no? Donde ya
todos podemos ser ese personaje célebre, ¿no? En una época donde ya no solo consumimos, sino podemos pasar del otro lado, en función de cuántos followers tengamos, ¿no? También. Habría que pensar esta cuestión a nivel psicodinámico, qué es lo que sucede, ¿no? Uno piensa mucho en esta cuestión del estadio del espejo, ¿no? La fascinación de ese yo ideal, ¿no? Que eso es lo que está enfrente de mí, que aparece como completo, como imaginario, ¿no? Y que después se transforma en el ideal del yo, que también es parte del super yo, ¿no? Esa fascinación por la imagen, ¿no? Esa alienación, porque al final de cuentas es como un retroceso, una especie de alienación a esas fases tempranas del estadio del espejo, donde pues la gente queda metida del otro lado del espejo, justamente, ¿no? En esa ilusión artificial, ¿no? Luis Moto, adelante. A ver, sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí se escucha? Perfecto, sí. Perfecto. Sí, mira, yo lo que es muy interesante la película porque se puede estudiar muy bien. Yo diría tiene tres conceptos fundamentales que son fetichismo, identificación y consumismo. Y aquí hay son cosas muy manejadas por la mercadotecnia, sobre todo en medios del mundo de la publicidad de los famosos. Yo recuerdo mucho algún anuncio y que no dejan de hacerlo en las telenovelas. Le dicen a la gente, ríe, ama y sufre con tu actriz favorita, ¿no? En esta telenovela y ve que ahora la van a matar y ahora no sé qué va a hacer, ¿no? Y esa promesa de comunión, de sentimientos del actor o la actriz famosas del momento, de época, con el espectador, es fundamental. Y aquí se llega a un punto muy exagerado, pero muy interesante, que es, así como tu actriz favorita está suda y padece temperaturas y una enfermedad terrible, así tú la vas a padecer. Qué mejor comunión que esa, ¿no? O sea, qué mejor manera de acercarse a tu ídolo que compartir la enfermedad, los sentimientos, el sufrimiento, qué sé yo, ¿no? Eso está muy interesante. Y sí puede llegar también a la exageración del canibalismo, o sea, a tener a la otra persona con un filete del actor, del líder, de quien se te haga a ti la figura más importante. Sí, sí es muy interesante y lo maneja muy bien, y yo diría no muy fuera de la realidad. Hay que ver estas subastas que hacen de famosos, de sus zapatos, de sus camisas, y de lo que decían, pueden decir, y la camisa nunca se lavó, ¿no? Es mejor todavía. Lo que decías hace un momento del sudor, vale más todavía, ¿no? De Elvis Presley, de quien sea. Entonces sí, el público fanático está ávido de tener, identificarse y poseer objetos de esa persona. Ahora, debe haber una ilusión inconsciente y quizás medio consciente de decir, tener una parte de esa persona sería fantástico también, ¿no? Eso lo plantea muy interesante la película. Quería yo hacer una pregunta. Al final, al mero final, cuando sale ese brazo, del que ya como se me hace algo así también como vampírico, toman la sangre, se ve en la cápsula de adentro la cara de Hannah, ¿no? Entonces yo creo que sí, bueno, no es de la película, sí lograron, porque sí se acuerdan que hay un momento donde llega la mujer esta que infectó a la actriz y por causa de ella muere, ¿no? Pero entonces el admirador, el vendedor, no recuerdo ahorita bien el nombre,
el que interpreta toda la película, le dice, mira, podemos hacer algo que nos convenga. Yo tengo como los conocimientos científicos o los experimentos, y creo que van a esos como arbolitos que hacía su surtidor, el carnicero. Entonces, yo no sé si te quieren decir que sí lograron, al fin y al cabo, como lograr, como con esta cuestión genética que es impresionante y que quién sabe, siempre nos va a asombrar mucho. Yo veo que sí lograron como despertar o reavivar ciertas partes de la famosa Hannah. O sea, yo creo que en esa cápsula sí está ya, después de una serie de procedimientos, hasta pues no se le llama reencarnación, sino eh, que vuelve a vivir, sí está Hannah realmente ahí, ¿no? Y yo creo que ese sí sería uno de los finales más interesantes de cómo poder llevar a la eternidad a tu líder o actriz favorita, ¿no? Es muy interesante, pero no sé si estoy inventando que sí haya sido esa, o era una alucinación en esa cápsula, la cara de Hannah y como su brazo al exterior con el que interactúan. Ese era mi comentario, gracias. Y muy buena película y se les agradecen los comentarios. Gracias, Luis. Ahí. Y en el final, digo, particularmente en el final, lo que hace es integrar estas dos ideas que Sid ha visto, ¿no? Que es el protagonista, Caleb Landry Jones, que es, en un primer momento ve el jardín de células que tiene el carnicero justamente, que es un experimento que él está haciendo, y por el otro lado ve en esa pantalla a esa simulacro, ¿no? Esa simulación de la Hannah, que es realmente una inteligencia artificial que reacciona a las preguntas, responde e interactúa con el usuario. Entonces lo que a él se le ocurre cuando en realidad Hannah siempre está agonizante, ¿no? Está a punto de morir todo el tiempo. Lo que se le ocurre y es cuando le dice a la manager de la actriz, tengo una idea y podemos hacer un negocio muy redituable, ¿no? Y entonces lo que hace es integrar esa realidad virtual, ese bot, ¿no? Esa cosa que simula, esa simulación con el jardín de células, con el cuerpo de Hannah. Entonces lo que hace es justamente producir, meter en esta especie de pulmón de acero, ¿no? A mí me recuerda mucho esos aparatos donde tiene la cápsula, y entonces les ocurre el gran producto de el más allá, ¿no? La cápsula del más allá. Y lo que crean es justamente perpetuar ese cuerpo, ¿no? Así todo deforme, muy en el estilo de Cronenberg padre, ¿no? De esas películas donde salían todas estas cosas así. Ahora pueden prolongarlo y seguir comercializando lo de los virus también, ¿no? O sea, porque entonces lo siguen pasando a través del cuerpo, siguen produciendo enfermedades, pero aparte va a quedar ahí eternamente. Entonces no lo entendiste mal, me parece. Yo también leí algo así. Ahora esto de las cápsulas, a mí me hizo pensar primero en Odisea 2001 del espacio, ¿no? Que es justamente pues vas también como un vampiro ahí, aletargado, ¿no? Estás en un estado donde el tiempo está suspendido, ¿no? Pero también existen esas cápsulas, ¿no? Creo que hay gente que vive en cápsulas, así de ese tipo, cápsulas de acero, que padecieron, o algunos que todavía viven, la poliomielitis, ¿no? Entonces, creo que solo pueden estar ahí, nada más la cabeza está de fuera, ¿no? Se llaman justo así pulmones, se les conoce como pulmones de acero, justamente. Exacto, o sea, eso es real, es terrible, una vida así debe ser terrible, muy, muy angustiosa, yo creo que las peores cosas que le pueden pasar a alguien, ¿no? Y sí, esto que tú mencionabas, ¿no? Que a mí bueno, este ciclo de pandemias, hemos incluido, desde luego, películas de vampiros, pero y también de zombies. Y creo que aparecen de alguna manera haciendo esos niños, Cronenberg,
¿no? En esa última escena, pues yo pensé en Nosferatu, ¿no? El vampirismo, donde ahí sí está bebiendo su sangre, ¿no? Combinada con todo tipo de virus. Y por otro lado, los zombies que devoran la carne, ¿no? En este caso me como algo del otro y lo incorporo en mí, ¿no? Todo este tema a nivel de los mecanismos psíquicos, pues estaría esto que tú mencionabas, la identificación como una forma de lazo con el otro y la identificación introyectiva, donde entonces yo tengo algo del otro, ¿no? Esa sensación que es muy primitivo además, ¿no? O muy kleiniano todo el tema, ¿no? De incorporar sádicamente al otro, a lo bueno del otro y lo tengo en mí, ¿no? Ese deseo de posesividad puesto en la comida, ¿no? En este caso la carne de ese objeto de deseo, ¿no? Pero desde luego Buñuel se queda muy corto en cuanto a las desviaciones del deseo y es una perversión, ¿no? No solo del lado del fetichismo, sino en estas otras dimensiones, ¿no? Bueno, está en la lista Carla Montenegro. Bienvenida, Carla. Bienvenido, Germán. Adelante. Gracias. Creo que estaba Scarlett antes que yo. A ver, perdón, Scarlett Johansson. No. Scarlett Johansson. A ver, Noches. es que no tengo. Scarlett García. Está Edith, pero está preguntando sobre la charla de la semana pasada. Ah, bueno, ya pronto se va a subir. Pero no tengo a Scarlett. Ah, sí, perdón. Scarlett García, estaba después de Luis Moto. Adelante, Scarlett. Sí, buenas Bienvenida. noches. Bueno, Me pareció interesante la película también. Me hizo pensar en esto que pasa en el amor, ¿no? De querer hacer uno con el otro, fusionarnos. Y pensaba en eso como en los tres registros, ¿no? Como acá parece como de una manera muy en lo real, ¿no? Con el cuerpo y la sangre y demás. Y se me hizo como muy interesante esto al chico, el personaje Sid, le cuesta mucho, ¿no? Como hacer este lazo a través de la palabra con los otros. Pareciera que solo lo puede armar así, como muy en lo real. Luego, por otro lado, me hace pensar también esto muy interesante de la sangre, ¿no? Que pienso yo en la donación de órganos y demás, que de alguna forma es una especie de lazo, ¿no? Y termina uno incorporando partes de otro al cuerpo de uno, ¿no? Que el corazón, donación de riñones, donación de córneas, y parece como algo muy benéfico, pues, pero acá lo pienso, ¿no? Como, pues, es algo que termina siendo muy mortífero, como a través de estos virus y enfermedades. Se me hizo muy interesante eso, y pensar cómo la misma sangre termina siendo un arma, ¿no? Él escapa, o logra escapar, porque le inyecta en la boca, ¿no? Su propia sangre al tipo que lo tenía ahí acorralado, y usa la sangre como un arma. Entonces me hace pensar cómo tiene estas dos vertientes, el cuerpo o la sangre, ¿no? Como para salvar vidas de una forma pues atacante. Luego, ahorita que comentaban esto de el cuerpo, ¿no? Que pienso en las reliquias. Yo pienso que nos asombró un poco la película, nos quedamos todos como, wow, sí, qué mundo paralelo tan loco, pero pues realmente basta con ir a cualquier iglesia, ¿no? Y vemos el montón de reliquias, que el cuerpo del santo de no sé qué y la sangre del papa o no sé, ¿no? Y todo el mundo lo vemos luego como muy normal, o la gente que pues va a las iglesias, que sobre todo en el catolicismo, ¿no? Y las veneran. Me parece algo así muy similar en esto. Y bueno, pues eso es lo que se me ocurre a mí ahorita con los comentarios y con la película. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Y ahí quieres responder algo sobre esto? Ahí algo que me llamó la atención ahorita, lo que decía Scarlett justamente, o bueno, dos cosas. En primer lugar, la cuestión como del consumo, ¿no? De estas cosas que vemos como muy distópicas,
pero me acordé ahorita que estaba escuchando de la situación esta de, seguro lo recuerdan, a Gunther von Hagens, el cuate este que inventó el procedimiento ese de plastinación de los cuerpos. Sí. Es muy interesante todo su rollo porque los cuerpos habitualmente son cuerpos de personas asiáticas, ¿no? Los cuerpos que él utiliza y que se utilizan en esas muestras, porque en Asia, en particular en China, es fácil comprar y vender un cuerpo, ¿sí? O sea, las regulaciones legales son muy laxas y entonces es posible comprar el cuerpo de alguien, ¿no? Por una cantidad y pues, someterlo a esos procedimientos. Por eso casi siempre esos cuerpos son así, son asiáticos, por esa cuestión de las regulaciones de China y porque también se compran y se venden, ¿no? Y por otro lado, ahorita um, hablaba justamente de la veneración de las reliquias, pues pensaba en eso, ¿no? O sea, una cosa es las veneraciones de las reliquias, o sea, esos objetos que están ahí, esos restos, y me acordaba de estos cuerpos que va uno a un museo, paga su ticket y ve esos cuerpos, ¿no? Esas plastinaciones, o ya yendo más al rollo del arte contemporáneo, me acordé ahorita del el famoso anillo de Luis Barragán, ¿no? O sea, esta que fue hecho a partir de las cenizas de Luis Barragán, se comprimieron y se creó una pieza que es ese anillo, ¿no? Entonces, es como muy interesante pensarlo como cómo aparecen estas pedacerías, ¿no? O estos restos, o esto que queda. Eh, no sé, como para seguir dándole vueltas. Ahora, de todas formas es distinto, ¿no? El tenerlo como un objeto, ¿no? Otra vez como un fetiche, como una extensión, y que al final de cuentas, como todo fetiche, representa el falo. Es distinto a eso, a lo otro, ¿no? De sentir que tengo eso dentro de mí, que es parte de mí, ¿no? Que hay esa fusión, ¿no? Tal vez, incluso en el tema que tú hablabas, Scarlett, de los órganos, ¿no? También es distinto, no es lo mismo donar un órgano, porque hay como una especie de don, ¿no? Un regalo al otro, ya no le sirve a la persona, generalmente es de personas que están ya muertas, que están muriendo y donan sus órganos, su corazón, su hígado, y otros órganos, ¿no? Es distinto a lo que es ya la fabricación o el tener algo de ese otro, ¿no? Esas células, ¿no? Ya se pueden, pues, en tener hijos a la carta, ¿no? Alguien va a un banco, una mujer a un banco de espermas y dice, quiero un par de gemelos con que tengan ojos azules, ¿no? Y pelo de tal forma, ¿no? O todas las cuestiones, es decir, todo esto que parece futurista, pues ya está, ¿no? Ya se da. Hay una película que por ahí, a lo mejor algunos de ustedes habrán visto en la Cineteca, un documental, Carla seguramente lo habrá visto, Génesis se llama, de este hombre, esta investigación que hacen científicos y que encuentran mamuts, que desentierran completos, ¿no? Porque con la descongelación del planeta, pues ahora están apareciendo mamuts y este mamut todavía tenía sangre, entonces llegó el investigador, un coreano, creo que era coreano, y le sacan sangre en un tubo de ensayo para hacer el experimento de una clonación para revivir al mamut, ¿no? Mezclándolo con una elefanta asiática, ¿no? Pero el tipo todavía se atreve a comer la carne de ese mamut que tiene no sé cuántos miles de años. Y es decir, hay algo ahí muy loco entre la locura y la perversión. Vuelvo a insistir, ¿no? Que cómo la ciencia se está poniendo, avanza y yo creo que trae siempre muchos beneficios. Ahorita justamente sin las vacunas, pues quién sabe cuántos muertos ya habría más, ¿no? Pero cómo también se pone al servicio de la perversión, cómo se lucra con todo eso, ¿no? Y cómo se engaña al otro, ¿no? Cómo entra dentro de la subjetividad del deseo
¿no? Y entonces al rato también te van a vender eh, vitaminas o sustancias, ¿no? Que tienen células de Albert Einstein, a lo mejor hasta de Sigmund Freud o algún nuevo psicoanalista, una nueva variante, ¿no? A propósito de las variantes, ¿no? Bueno, Carla, ahora sí. Muchas gracias. Pues me parece más interesante lo que hemos hablado aquí, la verdad, que la película me pareció buena, pero sí me parece muy interesante todas las ideas que han surgido y me sugirieron otras ideas, ¿no? Bueno, la cara como un sutil comunicador es algo de lo que dice la película. Y y en esta película de ciencia ficción se maneja que la enfermedad también tiene una cara, ¿no? ¿Se acuerdan que aparecían unos rostros como deformados, ¿no? Eso es interesante. Y luego, cuando Sid está vendiendo la idea de la sangre o de la enfermedad, de vender los virus, le dice, un ideal puede tener lo que quiere y a quien quiera, ¿no? O sea, es como al tú adquirir esas células, ese virus vas a ser como esa persona, ¿no? Y le dice de su cuerpo a tu cuerpo, y realmente es como muy, pues como fantasioso, ¿no? Y de sus células a tus células. Entonces, en vez de seguir la moda, que es, pues no sé, como se vestía Britney Spears o como etcétera, entonces ahora, en vez de seguir la moda, nos infectamos de esas personas, ¿no? Para ser como ellas. Quiere decir que ya hay un nivel mayor de integración, pero esta integración también nos habla de una desintegración individual. O sea, si yo quiero ser como el otro, es porque he perdido mi identidad, porque pues no me satisfago, no me gusto, ¿no? Bueno, esta obsesión con la salud y la enfermedad, y en vez de estar fumando en la calle, sí se pone su termómetro, ¿no? Lo vemos, como si fuera realmente a obtener un nivel mayor, de ser un agente más interesante. Ahora, me llamó la atención también que donde estaba Hannah en cama, muriéndose, la planta que tenían junto estaba seca, se estaba secando. Es como no poder cuidarlo vivo, sino ir hacia lo muerto, porque lo muerto no requiere tanto cuidado, ¿no? Como lo vivo. Por supuesto, bueno, la enfermedad de la que muere Hannah me recordó al dengue y este fanatismo que tiene que ver, como decía yo, con la falta de identidad, una autocrítica destructiva. O sea, si yo soy tan poca cosa, pues entonces adquiero la enfermedad de otro, pero aparte es destructivo porque no es que me inyecten la sangre pues de quien sea, ¿no? Sino me inyecto los virus. No es una cuestión vital. ¿Qué es la sangre? La sangre es vida. Eso ya lo he dicho varias veces aquí. Y entonces el hecho de inyectarme los virus tiene que ver con una pulsión de autodestrucción. Y bueno, también del horror de la fama, ¿no? O sea, se tenían que ir cuidando para que no se fueran enfermando y no fueran chupándole la sangre para sacar los virus. Y me recordó también ahorita lo que hablaban de la criogenia, ¿no? Esta gente que se mete a estos pulmones y que está esperando a que pase el tiempo y o se resuelva la enfermedad o se encuentre la fuente de la eterna juventud o lo que sea, ¿no? También las células madres, que las células madres salen del cordón umbilical de los bebés y salen de la sangre del cordón umbilical. Y bueno, también en las canciones decimos mi corazón es para ti, ¿no? O sea, también en las canciones podemos entregarnos, pues no sé, ¿no? Al otro.
estábamos viendo un programa el otro día, Germán y yo, de una chava que, bueno, yo vi 2 programas. Uno que vendía el agua con el que se hacía unos lavados genitales, ¿no? Y los vendía en internet y se los compraban. Y 2, hay otra chava en Miami que se baña igual, pues se lava por allá y por acá, y también vende su agua, y ha llegado a vender una botella una botellita de su tina en $3,000, ¿no? Entonces, la gente se lo compra pues porque es como tener algo de esa persona, ¿no? Entonces, pero sí siento que es un rollo de una insatisfacción personal y de una falta de identidad. Ese es mi comentario. Bueno, muchas gracias, Carla. Sinaí, ¿tienes algo que comentar? Hay algo ahí, que esta cuestión de este concepto que a mí me gusta mucho de Hartmut Rosa, que es el de resonancia, es un concepto bien, desde mi punto de vista, bien bonito, bien interesante, porque lo que él plantea es que todos buscamos esa resonancia con el otro, ¿no? Es decir, hacer esta sincronía, ¿no? Este movimiento donde justo como la caja de resonancia, un instrumento musical, se produce y rebota, ¿no? Y hace ida y vuelta. Es como algo bien interesante, pero lo que él plantea es justamente que es algo que no se puede propiciar. O sea, dice, podemos comprar las vacaciones más caras al Caribe buscando esa resonancia, sentarnos en la playa y ver el sol cayendo en el horizonte, queriendo experimentar ese momento pleno de sentido. Dice, y cuando lo hacemos, no sentimos nada, ¿no? Queremos ir, vamos y pagamos el boleto más caro al concierto que estamos de nuestro artista favorito, y cuando vamos, la pasamos mal. Entonces dice, esa resonancia, hay 1000 maneras que buscamos de hacerla, de lograrla. Dice, el problema es que es indisponible, no es algo que se puede comprar, es algo en lo que ambos dos tenemos que estar en ese momento preciso, en ese lugar, en esa situación, en esa sincronía para poderlo experimentar, ¿no? Entonces a mí me parece bien bonito el concepto, porque, y cómo lo plantea a lo largo de un libro así enorme que se llama justamente Resonancia, pero es como muy interesante, porque a mí me parece que en la actualidad es algo de lo que estamos ávidos, ¿no? De esa resonancia con el otro. Y me parece que estos personajes lo que buscan es eso en medio del aislamiento, ¿no? Pero es muy complicado encontrar resonancia en una relación parasocial, ¿no? En una relación de este tipo, donde todo es unidireccional, ¿no? Todo es hacia un lado. O sea, ahorita que decía Luis este detalle a mí me gustó mucho el promo que dijo, ¿no? Esta promesa de comunión de sufre, ría, llora, ¿no? Con tu actriz favorita. Pues en realidad eso es de aquí para allá, ¿no? No se produce esa resonancia. O sea, yo lo experimento, pero del otro lado no la hay. Entonces al final resulta en una sensación de vacío, ¿no? Una sensación de extrañeza, entonces es muy interesante pensarlo desde ese lado, porque justamente en las celebridades, en el fanatismo, pues no es posible, ¿no? No es viable. O sea, no es posible lograrlo, y sería siempre el resultado termina siendo ese, ¿no? El vacío sentirnos estafados, ¿no? Pagamos el viaje a conocer tal cosa, y cuando lo vemos es, bueno, ¿no? Entonces es como sentirse estafado de la realidad, ¿no? De la gran promesa de la realidad. O sea, de este ideal. Sí. Ahora, que el ideal, el ídolo, ¿no? La estrella, ¿no? Como se le llama también, que podemos pensar cuando hablamos de ídolos, pues en los tótems, ¿no? Pero también podemos pensar en los artistas, en los grandes deportistas o en los políticos, ¿no? Que aparecen como los reivindicadores, los caudillos, los salvadores, ¿no? Y la gente los pone en ese pedestal, en ese lugar del ideal, ¿no? Los aman, ¿no? Y la masa, además, eso lo dice Freud, ¿no?
piensa que cada uno de esos integrantes de la masa son amados por igual por su líder, ¿no? Pero normalmente ese ídolo en algún momento dado, pues también se va a aparecer como un sujeto que está en falta, que tiene errores, que tiene inconsciente, ¿no? Y que el inconsciente puede hacer que dé un traspiés y caiga, ¿no? Y entonces, así como el que idealiza esa estrella o esa masa que se fanatiza ante ese ideal, ¿no? El gran quarterback, ¿no? Que nunca pierde, o Ronaldo, ¿no? Que el gran narcisista del fútbol, que es un super futbolista y que de repente falla un penalti, ¿no? Que permite la eliminación de su equipo, ¿no? Entonces esa caída, ¿no? Ahí aparece esa falla, ¿no? Ese lugar del inconsciente, ¿no? Que lo humaniza, ¿no? Pero en la película lo que aparece es esa fusión, ¿no? Eso que implica una simbiosis donde se cae en una perversión, ¿no? Donde se cae en esa también locura, es como yo diría que hay una especie de polución de lo simbólico, ¿no? Yo creo que ahí es como, podríamos decir, como una especie de dictadura perfecta, ¿no? Impuesta por todo ese sistema que engatusa y que domina las mentes y la subjetividad. No hay deseo, y tal vez parte de eso es lo que nos genera cierto desasosiego, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver quién sigue. Hay varios comentarios, varias personas que están ya anotadas. Carmen, no, Patricia Camargo, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Yo sí me costó trabajo ver la película, o sea, estuve a punto en varias ocasiones de detenerla y decir, no, no más. Yo creo que si yo la hubiese visto en una sala de cine, me habría salido, porque es bastante fuerte, bastante intensa la información. Hasta dije, no, es que esto no es de mi época, ya me puso mucho, me confrontó mucho a nivel ético, a nivel social, hacia dónde puede ir nuestra sociedad en realidad. A mí podría parecerme pues hasta distante y absurda, muy ominoso el tema de la película, pero desafortunadamente pues a los niños, a los adolescentes, a las familias jóvenes, este tipo de encuentro, pues es muy socorrido, es muy consumido también. Y el contacto con los medios se hace cada vez más determinante. Existen muchas plataformas, muchas redes, muchas formas de vincularse con todo este nuevo conocimiento, con esta nueva información que va surgiendo día con día. Hoy comentaban en un noticiero que esa alienación ya se está considerando incluso una patología, porque hay consumidores de series, incluso ya tiene un nombre, no pude captar el nombre que le están dando, y decían, es que si usted es un consumidor de series y ve más de 2 series, 3 series en el fin de semana, tenga cuidado porque está cayendo en una patología. Y no me extraña porque yo escucho en las personas que están a mi alrededor, en la escuela, con los compañeros, maestros, con los padres de familia, no, pues es que con los familiares, es que el fin de semana vimos 2 series y buenísimas y ya no se mueven de la sala, de la recámara por estar consumiendo esas series, ¿no? Y no necesariamente son, pues,
bien seleccionadas o no hay un criterio para hacer una buena selección de las series que se van a ver en la familia, ¿no? O por parte de los adolescentes, pues mucho menos. Hay realmente una distancia de los adultos para poder controlar las series que ven tanto niños como jóvenes. Y lo vemos con esta serie última, ¿cómo se llama? E incluso pusieron la muñeca ahí en el centro de Coyoacán en diciembre y eran filas para ir a ver la muñeca. El juego, ¿no? del calamar. El juego del calamar, y que hay mucha gente que la ha visto y aún uno sin verla sabe uno de qué se trata. ¿Sí? Y eran filas y los niños entusiasmados y escuchaban la música, la canción de la niña, pero a 2, 3 calles y ya vamos a llegar y ya vamos a verla o sea, estamos cayendo en una falta de control sobre todo este producto que está al alcance de la mano de cualquier familia y de cualquier persona. ¿Sí? Sabemos de muchas películas que se vuelven futuristas y qué terror si esta película nos está abriendo el camino hacia el futuro. Desafortunadamente las mentes y las grandes potencias económicas a través de la investigación pues pueden llegar a límites insospechados como estos que se presentan en la película. Y ¿dónde queda la cuestión ética en este posmodernismo que está determinado por el consumo, por la cuestión económica? ¿Y a dónde va a llegar nuestra sociedad líquida, considerada por Bauman, que toma la forma que se le facilita o se le presenta sin ninguna posibilidad de detener la situación, ¿no? Sí me preocupa mucho, sí me cuestiona mucho y sí me inquieta mucho esta película. Gracias. Sí, muy inquietante, desde luego. Ahora que hablabas de esta muñeca gigante, yo no he visto la serie porque no soy consumidor de series, pero sí, bueno, la vi ahí en Coyoacán, yo vivo ahí, y pues es una giganta, ¿no? Pero además iba con, supongo son personajes de la serie que son seres sin rostro, ¿no? Como una especie de humanoides, supongo que son como esclavos o soldados, ¿no? Pero además a mí me llamaba la atención porque además pues ya creo que todo esto empezó cuando empezaban a adornar los adornos navideños, ¿no? Y entonces pues en lugar de un pino navideño estaba la giganta, y no sé si apreciaste hasta arriba había una calavera, ¿no? Como de pirata, ¿no? Un símbolo ahí muy diabólico, y que justo en la perspectiva cubría la cúpula de la iglesia, donde ya no hay cruz, porque desde que se cayó, desde no sé cuántos terremotos antes, así se quedó la catedral, o la semicatedral, ¿no? Entonces, pues sí, todo esto sí es muy, muy inquietante. Creo que, pues sí, tiene que ver con estas pandemias, estas otras pandemias, donde estamos ahí metidos todo el tiempo. Sinaí, tú sí la conoces, la serie. Sí, claro. De hecho, es una serie muy, muy interesante en muchos sentidos. Más allá del revuelo que causó y que se volvió muy popular y cuanta cosa, en realidad, digo, ya se habían visto algunas muestras, películas, ¿no? Incluso muy similares a esta serie, que son las llamadas Battle Royale, ¿no? Todas esas películas, los Juegos del Hambre, Battle Royale, justamente, una película coreana, perdón, japonesa, de Kinya Fukasaku, y algunas otras, ¿no? Muy del estilo,
Pero lo interesante de esta película es la metáfora de esta serie del Juego del Calamar, es la metáfora que hace, ¿no? Del sistema económico actual. O sea, van a competir apostando su vida por una cantidad impresionante de dinero en juegos infantiles, que eso es lo ominoso, ¿no? Juegos infantiles que el que pierda, pues se muere, ¿no? Entonces, es como una cosa interesante la serie en realidad. A mí me llamó mucho la atención cuando esto se volvió muy popular, que fuera tan popular entre niños muy chiquitos. Yo cuando vi la serie dije, no, pues esto no es para que lo vea un niño, ¿no? De ninguna manera. Pero me quedé ahorita pensando que decía Patricia de, bueno, ¿a dónde estamos yendo, no? Como sociedad, ¿qué está pasando, la verdad? Entonces yo pensaba, bueno, más bien yo pensaría al lado contrario, ¿no? Quizá también habemos algunos que nos cuestionamos eso y decimos, bueno, yo a mi hijo no le pondría esa serie, ¿no? Cuando crezca que la vea si quiere, pero y que habemos algunos que sí nos estamos cuestionando eso y a lo mejor pues ya no hay ejecuciones públicas en la plaza, pero sigue habiendo ejecuciones públicas en la plaza, ¿no? Ya no son por la ley, pero ahora hay otro tipo de ejecuciones, ¿no? La ley del narco y demás. Entonces, quizá habrá que ir pensando si todo esto es así, como perverso, como desde el dinero, o sea, la desubjetivación del otro a partir de, como diría el personaje ese del infierno, que a mí me gusta mucho ese diálogo, donde están torturando a un cuate, ¿no? Y le dice uno, oye, que hay gente que disfruta de esto, ¿no? Se siente placer al torturar personas y el otro le contesta, no, son unos enfermos esos. Esto es negocio, ¿no? O sea, esos tan enfermos sexuales, me dice por ahí, tan locos. Estos son negocios, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo justificamos, ¿no? La destrucción, la desubjetivación del otro, del semejante, pues así, por dinero, ¿no? Creo que es lo más eh, perverso de todo este sistema en el que somos parte y estamos viviendo, ¿no? Sí, digo, al final de cuentas, pues es una obra, ¿no? Es una representación, ¿no? Que tal vez permite incluso que se vacíen las pulsiones, ¿no? Y los deseos reprimidos que están en el inconsciente, ¿no? Esto que se pregunta Patricia, ¿por qué genera ese de fascinación en los niños y en los adolescentes, ¿no? Bueno, ya el psicoanálisis, tú que trabajas mucho con niños, bueno, estudiaste el tema de la adolescencia mucho, pues en la niñez pues están todas las fantasías sádicas y parricidas. La semana pasada que vimos este tema del parricidio y el incesto, pues todo eso está en la cabeza del inconsciente, ¿no? Como una potencialidad, ¿no? Desde luego que puede suceder, ¿no? Pero algo pasa que la cultura permite que eso se reprima y quede simplemente como un deseo inconsciente. Y se satisface, ¿no? Parcialmente al ver películas o al leer novelas o cuando se hacen dibujos o este tipo de representaciones donde se sublima, ¿no? La función. Bueno, pues estamos creo que sigue Maurín. No está Marco. Marco, bienvenido, Sí, ¿qué Marco, tal? adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, muy rápido el comentario. Sobre todo lo que comentaba, por ejemplo, Sinay al principio, ¿no? Que decía de que ahora, antes te decía Televisa qué es lo que debías ver, ¿no? Te ponías, pues es lo que había Televisa. Y ahora, como es en la película, ¿no? Esta sociedad de consumo en masa, esta sociedad de venta es para las masas, pero que te hacen creer que es para el individuo, que solamente tú lo tienes y que es tu decisión sobre todo es tu decisión y se pueden limpiar, ¿no? O sea, pueden decir la responsabilidad no es mía, él lo decidió. Pasa en la película, ¿no? Que con los mismos sistemas de venta se le convencen a uno y a otro. Pasa lo mismo ahora con Netflix. Ya no es Televisa el que te lo dice, pero sigues consumiendo los mismos de Televisa. Ahora te dicen, estas son las sugerencias para ti. O sea, es tu responsabilidad lo que tú consumes. Aunque nosotros te estamos bombardeando todo el tiempo que consumas esto, no como sugerencia.
Eso es muy rápido. Y el segundo es algo que me llamó la atención. Por ejemplo, la película de esta celebridad, Hannah Geist, y como al final, no sé si es creado o si es una anécdota real de esta celebridad, ¿no? Que le pregunta que cómo su madre le preguntó qué es lo que deseaba y él decía, no, pues no envejecer nunca. Y pues sí, en realidad no envejeció nunca y lo que me llamó la atención de esto es el propio apellido de la chica, de la celebridad, que es Geist, que es espíritu en alemán, que es fantasma, ¿no? Y sí, pues eso fue lo que logró trascender. Jamás envejecer y estar presente ahí. Me llamó mucho la atención esto de Geist, como el director o el escritor, quien haya sido, lo tomó desde ahí, de ese punto. Y es muy rápida mi intervención. Eso es todo. Gracias. Gracias, Marco. Además dice que es alemana, ¿no? Ella. Sí, dicen que es alemana. Sinaí. Sí, digo, yo no había notado ese detalle que comparte Marco de la palabra, ¿no? Del apellido, ¿no? Pero me parece una puntada interesante, ¿no? De Brandon Cronenberg, sobre todo con ese final, ¿no? O sea, al final lo que vemos la imagen es justamente esa simulación que ya habíamos visto antes, ¿no? Que le habla al espectador y en esa ocasión nos está hablando y contándonos un poquito de esa historia infantil, ¿no? Esa historia de la infancia, donde dice que lo que quiero es ser joven y hermosa para siempre, ¿no? Entonces, es un detalle interesante eso del nombre, porque justamente se vuelve eso, ¿no? Un espectro, un fantasma, algo que va a perdurar por siempre, ¿no? Entonces, es un detalle por ahí como interesante que ya tomé nota por acá, ¿no? Muy bien. Bueno, está anotada María Eugenia, que hizo un comentario, no sé si quiera tomar la palabra, María Eugenia, para ampliar un poco su pregunta o... Ok. Aquí está María Eugenia. Ahí estoy. Sí, bueno, escribí ahí. Ajá, adelante. Sí, escribí la pregunta. Bueno, está mal escrito, deciden, se me fue una N. Sí, fue una película muy rara para mí, no la entendí del todo, pero ahorita ya con todas las explicaciones, comentarios, análisis que están aquí proporcionando, ya le estoy entendiendo mejor. Y me surgió la duda de que existen fanáticos contrario a lo que aquí se está diciendo, que quieren tener algo de él. El otro tipo de fanatismo creo que es el que, por ejemplo, puse como caso el de John Lennon, que era un fan el que lo asesinó, tengo entendido. Entonces él quiso como dejar en la sociedad una huella de sentirse orgulloso de que, ay, yo fui el que maté a un integrante de los Beatles, John Lennon, todo un personaje. Dejar ahí como que su huella, mala, pero es el otro lado del fanatismo. Y pues es todo, me gustaron mucho los comentarios de todos. Es todo, gracias. Es interesante la pregunta, muy buena, porque es una de las temáticas que están dentro de la película, ¿no? El fanatismo. Sinaí, no sé si quieres... Sí, de hecho, yo había visto el comentario de hace un ratito y me parece que es una pregunta interesante como para pensarla y desde... Lo estaba pensando desde Klein, ¿no? Cómo ella explica toda esta cuestión del ideal, ¿no? Y cómo eso que se pone en el lugar del ideal, ese ídolo, ese sujeto, ¿no? Y lo relaciono un poquito con algo que dijo hace un momento Alberto. De pronto puede ser, se puede poner en un lugar tan inalcanzable, ¿no? Plantea Klein, que se vuelve persecutorio, ¿no? Se vuelve lo contrario, ya no es deseable, ahora es perseguidor, ¿no? Es tan grande, tan omnipotente, tan inalcanzable que se me voltea y se vuelve ahora un perseguidor, ¿no? Un poco en esta cuestión paranoide. Y ante eso, pues queda la defensa, ¿no? O sea, atacar, ¿no? Dice Lacan por ahí que la angustia es justamente ese momento donde lo que no está,
¿no? O sea, donde la falta se completa, ese momento donde justamente, retomando lo que decía Alberto, las celebridades tienen errores. El problema es cuando no los tienen, ¿no? Cuando son tan completos, tan cerrados, que se vuelven eso, que es completamente persecutorio. Justamente el que tenga un error permite que poder escapar, ¿no? O sea, los padres tienen errores, ¿no? Nuestras madres tienen errores, son hombres y mujeres, tienen faltas, ¿no? Y eso nos permite justamente que caigan de ese lugar de ideal y poder a salir, pero cuando no es así, pues entonces se vuelven unos perseguidores impresionantes. Entonces un poco yo creo que en este tipo de casos tendrán que ver con algo de eso, ¿no? De la destrucción del otro o de mi propia destrucción. Me acuerdo de ese otro caso de la cantante Björk, ¿no? La cantante islandesa Björk, a la cual uno de sus fanáticos le mandaba videos y en uno de esos le manda un video donde se suicida. ¿No? O sea, él envía un video donde o sea, le llega a su agencia de prensa un video donde el cuate se mata, ¿no? Entonces fue un caso muy sonado hace ya bastantitos años, pero cómo aparecen esos juegos, ¿no? De destrucción del otro, de mí resulta intolerable lo grandioso del otro, ¿no? La impotencia de ese otro. Sí, sí, yo creo que si nos pusiéramos ahorita a hacer un ejercicio de los crímenes que se han dado, ¿no? Entre las estrellas, ¿no? Como personas de éxito y sus fans, pues haríamos una buena lista. Yo ahorita pensaba en otro caso reciente también, bueno, no tan reciente, de Selena, ¿no? Esta cantante mexicoamericana, ¿no? Que estaba justo en pleno auge, en pleno ascenso, ¿no? Cuando la líder de los fans y su ayudanta se le echó el plato, ¿no? Un libro muy recomendable para entender los fenómenos de la psicología de las masas y entre otros los fenómenos del fanatismo, porque además de ese texto podemos entender muy bien lo que pasó con Hitler, ¿no? Es toda la cuestión de los totalitarismos, es psicología de las masas y análisis de yo de Freud, y pues el psicoanálisis habla mucho, incluso compara Freud el enamoramiento, que el fan está enamorado idealmente de su persona admirada, y lo compara con los fenómenos de la hipnosis, ¿no? Pero al mismo tiempo, y eso lo plantea Lacan cuando habla del amor y del enamoramiento, utiliza un juego de palabras, Lacan, que habla del enamorament, que es, en es odio en francés, y enamoramiento, es como odio-amoramiento, ¿no? Entonces, todo lo que se ama en algún lugar también se odia. Lo que pasa es que eso está reprimido. ¿Cuántas parejas, incluso dentro de la pandemia, ¿no? Acababan separándose, acababan divorciándose, ¿no? Era como lo impensable, como esa persona que hice tanto, que amaba tanto, después ya no lo puedo ver ni en pintura. Y con los ídolos pasa lo mismo, así como se les ve, se les admira y los ve uno como inalcanzables, en algún lugar también se disfruta su caída, ¿no? ¿Por qué? Porque como decía Sinaí, tienen eso que representa lo que cubre la perfección y lo que nos cubriría la falta en ser, ¿no? Y de repente cuando uno se da cuenta que es una confusión especular, ¿no? Esa persona decepciona, y toda persona que decepciona, pues entonces deja también de simpatizarme y empiezo a reclamarle, ¿no? Entonces, yo quiero a la novia que conocí antes, o el novio, ¿no? Ya no es la misma, que me la devuelvan, ¿no? Ya le encontré los defectos, ya le encontré la falla, ¿no? Y entonces, pues lo único que puede pasar, y es lo mejor, es contentarnos con relaciones donde podamos tolerar en cierta manera la ambivalencia, el amor y el odio, ¿no? Pero reprimiendo, ¿no? Y aceptando que el otro está en falta, ¿no?
Pero sí, les recomiendo mucho Psicología de las Masas. Bueno, creo que está ahora sí. A ver, vamos a ver. Carlos Silis, adelante, Carlos. Sí, yo quisiera abundar un poquito en la premisa bajo la que se sostiene la película. Es decir, se supone que las personas que están participando en, en esta situación ya han satisfecho sus necesidades básicas, por un lado. Por el otro lado, tienen abundante ocio. También siento que es un aburrimiento el que tienen en su vida y aparte se sienten como masa. Entonces, de ahí te viene un vacío personal y ante esa situación tienes que tener un modelo a seguir. Esta es toda la premisa de la que se basa la película y que sin embargo te pones a pensar, caray, ¿no será esto una carencia de religión o de objetivos en la vida lo que te procuran el que tengas tanta abundancia de internet, de televisión o streaming o lo que quieras y esto sea el resultado, un resultado que pudiera ser hipotético como muchos otros? Esa sería mi pregunta y comentario. Muy bien. Sinaí, ¿te provoca algo? De hecho, es un poco lo que planteaba yo hace un rato de utilizando y retomando el concepto de resonancia de Hartmut Rosa. Es esto que mencionas, Carlos, es uno de los puntos que él cubre en esa propuesta, la ausencia de estos fenómenos también. Dice él que la religión y cierto otro tipo de fenómenos producen también esto de resonancia, pero no son garantía, es lo que dice él, ¿no? Entonces, está interesante el planteamiento porque justo lo que vemos en la película es como este hastío, ¿no? Todos estos personajes hastiados, como dices, satisfecha sus necesidades básicas, ¿no? Ahora sí que first world problems, ¿no? O sea, están tan embotados en todo este asunto que empiezan a aparecer esos problemas que quizá cuando hay hambre no se nos ocurren, ¿no? Entonces es interesante pensarlo así, ¿no? O sea, este grado de hastío, de vacío, de alguna manera, como lo plantea Jan Densen, el aburrimiento, el hastío tiene que ver con una pérdida de sentido, ¿no? Con un vacío de sentido en todos los significados de la vida. Y entonces buscamos sentidos aquí, sentidos allá, en las series, en las películas, en los libros, en el psicoanálisis, en yo qué sé, ¿no? En lo que sea, en música, o en comprar cosas, ¿no? El nuevo iPhone, el nuevo coche, pues, ávidos de sentidos, pero en realidad pues hay una cuestión de vacío de sentido desde otros niveles. No tanto, o sea, no podemos comprar sentido, ¿no? O sea, no podemos, así como plantea Hartmut Rosa, no podemos comprar la resonancia. Es algo que debemos de estar dispuestos a aceptar la resistencia del otro y la indisponibilidad del otro para ver si puede ser posible que se experimente en algún momento. Como lo que decía ahorita Alberto, ¿no? Con una pareja esperamos entrar en esos momentos de resonancia con el otro, de sentido con el otro, le apostamos, ¿no? O sea, que suceda. A veces sucede, a veces no. Hay días buenos, hay días malos, como la vida, ¿no? Ahora, en esta película que pues, es una distopía, pensando esto que dice Carlos Silis, es interesante, ¿no? Porque lo que estaría planteando es que puede llegar y podría llegar, ¿no? Un momento dado en que las necesidades humanas dejarán de existir. En el sentido del hambre, por ejemplo. Es decir, si se puede llegar a producir comida artificial, ya podría quitarse el hambre en el mundo, ¿no? Teóricamente, ¿no? Entonces, en una sociedad sin hambre, acompañada también de la ausencia del deseo, sin hambre y sin deseo. Yo creo que la sensación que transmite la película es justamente eso, la falta del deseo. Y es ese mundo de muertos vivientes, artificiales, ¿no? Que se alimentan de esa ilusión de la completud, ¿no? Sería, al final de cuentas, el triunfo de una sociedad perversa.
¿no? Sin falta. Aunque al final de cuentas, y lo que nos genera, yo creo que eso es lo que también Patricia Camargo decía hace rato, es un desasosiego. Al principio con Sinaí hablábamos de que era lenta, ¿no? Pero creo que provoca más que nada inquietud, provoca mucho desasosiego, ¿no? Uno diría falta acción, ¿no? Pero sí es esa carencia de trama, de deseos, de ilusiones, de discurso, ¿no? Todo es como muy plano. El actor tiene siempre una expresión muy extraña, como robotizado, como no sé ni cómo describirlo, ¿no? Pero sí, yo creo que es ese mundo carente de necesidades y de deseo, ¿no? Bueno, Germán, tienes la palabra, bienvenido. Buenas noches a todos. Interesantísimo todos sus comentarios, la mera verdad, y felicito a Sinaí, siempre muy sugerente, y sus comentarios respecto a lo que estamos diciendo también muy enriquecedores. Yo pensaba ahorita con todo lo que ustedes estaban diciendo en dos ideas así como muy en el fondo de todo esto, ¿no? Una de ellas es respecto a esa frase atribuida a Lord Byron, que nadie sabe si verdaderamente la dijo, en que decía que, oh Dios, ¿cómo, por qué me diste un cuerpo limitado? ¿Por qué me diste un cuerpo limitado? Y dentro de ese cuerpo limitado me pusiste un deseo y una aspiración infinita, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me pusiste en este cuerpo que se va a morir, que tiene un límite espacial, ¿no? ¿Por qué me pusiste un deseo infinito, ¿no? Entonces, esa cuestión romántica, ¿no? Que es como el descubrimiento de los románticos de la otra, otra manera de decir eso, ¿no? Es, vivimos en una sociedad en la cual nos hacen creer que lo real es fundamentalmente o nada más lo material, ¿no? Entonces aquí el cuerpo, la reliquia, la sangre, la carne que yo me como del otro, el cuerpo del otro, el sexo en que ya nada más necesito el cuerpo del otro, quiero el cuerpo del otro y creo que el cuerpo del otro, lo físico del otro, lo material es lo real, ¿no? Y un desequilibrio con el sentido no es salamería para todos ustedes que son terapeutas, pero que evidentemente el psicoanálisis y el estudio de la psique es de alguna manera algo que tiene que ver con esto que Carlos dice, ¿no? De darle peso a la realidad de lo que no es material, ¿no? Para nosotros lo real también es real para nosotros, lo imaginario para nosotros es real, los deseos tienen realidad, las emociones no tienen realidad, el mundo de los sueños, y probablemente en sociedades antiguas o en sociedades anteriores había dentro de toda la confusión que pudo haber habido, ¿no? Había de alguna manera un reconocimiento de lo real invisible, ¿no? Como dice Jacobo Ciruela, de lo metafísico, ¿no? O sea, lo metafísico, lo que está más, simplemente lo que no es físico, ¿no? Él dice, es todo lo metafísico, hasta las emociones son, la vida misma biológica es metafísica, ¿no? Porque no es física nada más, ¿no? Entonces, realmente hay en nuestra sociedad un desequilibrio entre la realidad y el reconocimiento de la realidad de lo físico y la realidad de lo no físico. Y en otras sociedades sí la había, ¿no? Sí la había más, ¿no? El reconocimiento de los sueños, ¿no? La oniromancia, ¿no? Que creer que los sueños son reales y afectan a la vida, ¿no? Los sueños nos afectan, ¿no? Los planes que hacemos, las intuiciones tienen que ver con nuestros sueños, o sea, el mundo metafísico afecta al mundo físico, ¿no? Entonces, probablemente muchas de estas perversiones de lo que todos ustedes han hablado y que la película habla, tiene que ver con un desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio que para llenarlo, para llenar la realidad y la necesidad del reconocimiento real de lo invisible,
lo buscamos a través de caminos totalmente perversos y enfermizos, ¿no? Y entre más materializada y más la materia y el comercio y el dinero que creemos que puede comprar eso, ¿no? O los pedacitos de materia del otro, creemos que nos van a satisfacer, ¿no? Y al final, pues, como estamos viendo, pues nada más nos enferman más, ¿no? Nos desvían probablemente de una ruta diferente, ¿no? A través del arte, a través de la poesía, a través de la música, a través del amor, a través de la búsqueda de la resonancia momentánea, ¿no? Con la subjetividad y la realidad subjetiva del otro. Eso era todo. Muchas gracias. Muy interesante película. Gracias, Germán, como siempre, también muy interesante tus reflexiones. Sinaí, no sé si quieres comentar algo ya también para cerrar, porque ya estamos llegando a las 9 de la noche. Perdón. Listo. Hay algo ahí que a mí de la película que fue uno de los puntos que justo toqué, que creo que al final no seguimos rebotando un poco, que tiene que ver con lo que se considera bello y deseable, ¿no? Y traje un poquito a Byung-Chul Han en este texto de la salvación de lo bello, cuando plantea justamente que estamos obsesionados con todo lo perfecto, y él habla mucho de lo pulido, ¿no? Lo pulido, lo brillante, lo liso, lo que no pone resistencia, dice por ahí, ¿no? Me llama la atención eso en la película, ¿no? Cómo lo que se vuelve deseable más bien es lo contrario, esa falla, ¿no? Pero también desde otro lado, la cuestión de el defecto justamente es lo que crea una cierta belleza, ¿no? Como el lunar en la mejilla, en una actriz, ¿no? Es esa pequeña marca que la distingue y la hace diferente, ¿no? Y que produce ese efecto de belleza. No es lo pulido, o sea, es justamente eso que lo hace distinto. Pensaba en los filtros, ¿no? De las selfies de los celulares. Mi celular trae un filtro que se llama justamente belleza. Y lo que hace es, hace una cara como porcelanizada, ¿no? Es muy interesante el efecto porque... ¿no ayuda a que salga el pelo o algo así? Pues seguro habrá, ¿no? Pero lo que hace es hacer una cara súper como de muñeca, de porcelana, ¿no? Entonces es interesante pensarnos así, y cómo en la película lo que plantea es justamente el efecto contrario, el movimiento contrario. Entonces a mí me parece que es una película interesante como para pensar, darle vueltas a las ideas y demás. Ahora que la vi, a diferencia que cuando la vi en el 2012, cuando recién salió, tenía muchos años de no verla, y me hizo como otro sentido, le decía Alberto al inicio, pues sobre todo por estar en medio de este rollo de la pandemia, ¿no? Esa escena donde se hace la prueba de antígenos, para mí fue otra vez como acordarme de cuando me estaban haciendo esas cosas, ¿no? Y me parece una película interesante. Creo que los Cronenberg, porque también la hija de Cronenberg, la hija menor de Cronenberg, está a punto de sacar una película también, como directora, el Brandon Cronenberg, y la otra hija creo que se dedica a diseño de producción o una cosa así. Entonces, creo que es unos personajes muy interesantes para seguirles la pista y para ir como dándole y seguir pensando, ¿no? Incluido, ¿no? En las grandes películas de David Cronenberg que hemos visto acá. Entonces... La dinastía de los Cronenberg, qué bueno. Ahora, de todas formas, en la película, este tema de la imperfección, ¿no? De la falla, no está ligado a la falta, ¿no? A la diferencia, sino es como parte de la perfección, ¿no? Ese defecto, ese virus, ¿no? Eso que tiene mal el otro, que aparecería como fuera de lo ideal, pero no se descompleta, se da esa como unión, ¿no? Y pues lo que genera es el vacío, ¿no? Que yo creo que es lo que nos transmite, y son los riesgos, ¿no? Exactamente, que vivimos. Afortunadamente los ídolos siguen cayendo, siguen estando en falta y siguen teniendo inconsciente, ¿no? Hace rato que comentábamos, ¿no? Lo de
la muerte de cantante, hablando de ídolos, de Diego Verdaguer, ¿no? Y cómo al parecer estaban dentro de esta idea de los complotistas, ¿no? Los antivacunas, donde Amanda Miguel le decía que era más que pandemia, la plandemia. Entonces, pues, jugábamos un poco, y cuando uno juega, pues está de por medio el inconsciente, que en lugar de que él le mintió, pues ella le mintió, ¿no? Y el inconsciente aparece ahí, ¿no? La falla y los ídolos que se quieren, que se aman, y bueno, en este caso esa pareja que parece que se amaban uno al otro, como nadie, que se inspiraban uno al otro para sus canciones, pues también se les jugó el inconsciente. Es una especulación, igual estamos ahí ya debrayando, pero bueno, de eso se trata, de jugar con las palabras y con las ideas. Pues bueno, vamos a terminar por hoy. Creo que ha sido muy buena sesión, muy buen comentario de Sinaí, y sobre todo también muy buenas aportaciones, la escucha y justamente me parece a mí muy interesante esto de los debates, porque como que llegamos, hay una especie de evolución desde el momento que se parte con el comentario hasta la llegada, cuando llegamos al final de nuestro debate. La próxima semana también vamos a tener una película muy particular, muy especial, muy sui generis, una de esas películas que son raras y que por otro lado muy reciente, filmada dentro de la pandemia, la parte oscura, y la va a comentar nuestra amiga Carla Montenegro, que también ya va a ser su tercer comentario. Entonces, vamos con el béisbol, en el orden al bat, ya es su tercer turno, y pues nada, solo para agradecerles nuevamente su constancia, su participación. Síganse cuidando, los que ya se contaminaron, pues también cuídense. Esperemos que ya ahora sí llegue pronto la famosa endemia, y ya muy pronto podamos vernos en persona, saludarnos, y que el Cine Club vuelva a materializarse y no quede en la nube. Aunque creo que a diferencia de lo que pasa con la película, esos personajes vacíos, aquí estamos siempre en falta, y eso es muy buena noticia. Bueno, pues un abrazo, Sinaí, a todos. Buenas noches, gracias. A todos, gracias. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias. Buenas noches, gracias.